Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy día vamos a tocar el tema de si el santuario celestial es simbólico o literal. Vemos que algunos sugieren y especulan que el santuario celestial es simbólico y no literal, pero esto no cuadra con el texto bíblico que vamos a presentar. El santuario es una representación compacta del Evangelio en tipos, figuras y símbolos. Esto podemos verlo en Éxodo 25 y Hechos 7:44, ¿no? Queremos que notemos en Éxodo 25 del 8 al 9, y dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Veamos que dice Hechos 7:44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto. Como vemos en el Nuevo Testamento también encontramos esas evidencias, ¿no? Que el santuario es literal, no simbólico. Cabemos notar de que Dios, al mandar a construir el santuario en el desierto, quería enseñar las realidades de su plan de salvación a través de Cristo. Esto ya se veía ya en el Antiguo Testamento, ¿no? El santuario refleja la manera en que Dios resuelve el problema del pecado a nivel cósmico y universal. Quiero que notemos estos textos bíblicos que le vamos a presentar, que es en Hebreos 8 del 1 al 5, ¿no? Y dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, ¿no? Eso es una figura, es una copia de lo que está en la tierra, vemos que es una copia de lo que está en el cielo. Continuamos, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, vemos todas esas evidencias bíblicas que quiere decir que el santuario es celestial si existe en forma literal, ¿no? No en forma simbólica. También vamos en el texto de Hebreos, capítulo 9, de versos 23 y 24, y dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas las mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora al Padre por nosotros, ¿no? Continuamos. Vemos que Dios le dijo a Moisés: haz esto, ¿no? Hazlo conforme al modelo que se te mostré en el monte, ¿no? Eso lo vimos en Éxodo 25:40, que ya acabamos de leer. La palabra modelo eh, se podía traducir como copia, figura o plano, pero ¿figura de qué estamos tratando, no? La Biblia nos dice que vio Moisés fue un modelo o una maqueta del santuario celestial que Dios le mostró. Ahora bien, por eso dice en Hebreos, como hemos leído 8 del 1 al 2, dice, no, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote, ¿no? El cual se sentó a la diestra del trono de su majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, el cual sirven los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como vemos diciendo, como se advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo: mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte.
Eso lo hemos leído de Hebreos 8, del 1 al 5, ¿no? Y debemos notar que Dios mismo le entregó a Moisés el plano, ¿no? Con instrucciones detalladísimas acerca del tamaño y forma con lo que se iba a emplear el tabernáculo terrenal, el santuario terrenal, así como de los materiales que debían emplearse y todos aquellos objetos y muebles que deberían contener los dos lugares santos hechos a mano. Habían de ser figuras del verdadero, figuras de las cosas celestiales, ¿no? Vemos que dentro del santuario el santuario está conformado por el lugar, por el atrio, por el lugar santo y el lugar santísimo. Pero ese es otro tema que vamos a detallar más adelante, ¿no? Eh, es decir, una representación miniatura, ¿no? Que hay en la tierra, ¿no? De lo que está en el cielo, o sea, del templo celestial, donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder a favor de todos los pecadores allá en el santuario celestial, donde ahora está. Dios presentó ante Moisés el del monte una visión del santuario celestial y ordenó que se hiciera todas las cosas de acuerdo al modelo que se le había mostrado, ¿no? Todas estas instrucciones fueron escritas cuidadosamente por Moisés, quien les comunicó a los jefes del pueblo en ese entonces. Tenemos también evidencias bíblicas en cuanto al santuario celestial, si es que es literal. Es evidente que Moisés, durante todos estos textos bíblicos que hemos visto, que vio una copia, ¿no? Que Dios le enseñó un modelo, una copia, ¿no? Un plano del santuario celestial para que lo hiciera en la tierra. Y vemos que esto es literal. De este modo, pues, pudo ministrar un sacerdote real y carne, hueso, allá en el santuario celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Que notemos algunas referencias bíblicas, ¿no? Vamos a ver. Vemos que en 1 de Timoteo 2:5 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces este mediador está en el santuario celestial ahora, en el lugar santo, ¿no? Tenemos otro texto bíblico que es Salmo 110, verso 4, donde dice así: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿no? Entonces vamos a notar que tenemos otro texto bíblico que tiene una gran similitud, ¿no? Que lo vemos en Hebreos capítulo 5, verso 6, que dice así: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vemos que la similitud de estos textos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eh, También vemos evidencias bíblicas que en el apóstol Juan, en Apocalipsis 11:19, el apóstol Juan pues observó la visión del segundo departamento del santuario celestial, que es el lugar que es el lugar santísimo, ¿no? Vemos ahí, y dice así, Apocalipsis 11:19, y en el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y grande granizo. Entonces, ¿qué es lo que vio Juan? Vio el arca de su pacto. Como vemos en los capítulos anteriores, en el libro de Levítico, vemos que el arca del pacto del Padre, que era una copia del santuario celestial, estaba en el lugar santísimo, ¿no? Y eso es lo que vio en visión Juan en Apocalipsis, ¿no? Vio el arca del pacto, ¿no? El arca del pacto en sí, en el santuario terrenal, está ubicado en el lugar santísimo, no en el santo, ¿no? Y eso es lo que vio Juan en Apocalipsis 11:19. También vemos en cuanto al profeta Daniel, que también observó la visión de qué manera Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo, ¿no? Vemos aquí en Daniel capítulo 7, verso del 13 al 14. Dice así: miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Entonces eso es lo que vio el profeta Daniel en aquel entonces. Podríamos mencionar que también hay muchos textos bíblicos para demostrar que, que en el cielo hay un santuario donde ministra Jesús. Creo que estos textos bíblicos que hemos mostrado es suficiente para poder discernir, y busquen también referencias bíblicas de lo que les he mostrado, ¿no? Y lean su propia Biblia y verifiquen todos estos textos bíblicos que les hemos mostrado. Bueno, hermanos, hasta luego. Gracias por su atención.